costarrica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es Dirección General de Presupuesto Nacional en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. ¿Qué tal, compitas? ¿Cómo la van llevando? Aquí estamos en un nuevo capítulo de Bufete de Costa Rica. Hoy nos metemos de lleno en un tema que define el pulso del país, la Dirección General de Presupuesto Nacional. Para esta discusión reconocemos al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuya investigación es un aporte esencial. Y para analizarlo tenemos a nuestra mesa de lujo, Ricardo, el estratega corporativo, Andrea, la voz de la realidad, Eva, nuestra conciencia humana, Henry, el pensador sistémico, Paula, el testimonio que inspira, y Leonardo, el hombre del sistema. Vamos a arrancar desmenuzando los conceptos clave en nuestro primer tema, marco teórico y conceptual del presupuesto nacional. Buenas noches y bienvenidos a Bufete de Costa Rica. Hoy nos adentramos en la sala de máquinas del Estado, un lugar que la mayoría de ciudadanos desconoce pero que define el destino de cada colón que pagamos en impuestos, la Dirección General de Presupuesto Nacional. No hablamos de una simple oficina de contadores, Andrea, sino del epicentro estratégico del poder financiero del país. Ricardo, epicentro estratégico suena muy bien en una junta directiva, pero en la calle la gente se pregunta otra cosa. ¿Por qué Levi's no tiene medicinas? ¿O por qué la calle de su barrio sigue llena de huecos? A mí lo que me interesa es si este gran corazón financiero bombea sangre a todo el cuerpo o si en la práctica es un coágulo que impide que los recursos lleguen a donde de verdad se necesitan. Con el debido respeto, Andrea, esa visión es simplista. La Dirección General de Presupuesto Nacional es, ante todo, un órgano técnico de rango constitucional. El artículo 177 de la Constitución es categórico. La preparación del presupuesto es potestad exclusiva del Poder Ejecutivo a través de este departamento especializado. No es un capricho, es el diseño de la República. Su función es traducir la política gubernamental en un acto jurídico y administrativo ejecutable. Sin esa centralización técnica tendríamos un caos de ministerios e instituciones gastando sin ton ni son. Leonardo, aprecio la claridad legal, pero no podemos olvidar el para qué. El presupuesto no es un fin en sí mismo, es la herramienta más poderosa para materializar el artículo 50 de nuestra Constitución, el derecho de todos a un ambiente sano y a un bienestar procurado por el Estado. Por eso la pregunta de Andrea es tan pertinente. Cuando hablamos del poder de esta dirección, la pregunta fundamental es, ¿ese poder se ejerce para garantizar el bienestar colectivo o para cumplir metas fiscales abstractas que a menudo dejan a la gente por fuera? ¿Es un poder al servicio de la constitución social o de la contabilidad fría? Eva toca un punto crucial, pero yo iría un paso más atrás. Estamos debatiendo el poder del instrumento, pero no quién diseñó el instrumento y con qué fin. Este órgano técnico del que habla Leonardo no es una entidad neutra y apolítica suspendida en el éter. Es el guardián de un modelo fiscal específico, el ejecutor de una política económica que sistémicamente ha demostrado priorizar la estabilidad macroeconómica y el pago de la deuda por encima de la inversión social estratégica. La técnica se convierte en el disfraz perfecto para la ideología dominante. Eva, Henry, no son excluyentes. No puedes tener bienestar sin una gestión financiera sólida. La ley 8131 lo entendió perfectamente al elevar a esta dirección a órgano rector del subsistema de presupuesto, dándole la potestad de centralización normativa. Es como el director de orquesta, define el tempo y la partitura para que cada ministerio toque en armonía.
Sin ese director, lo que tienes no es música, es ruido. Y el ruido en finanzas públicas se llama despilfarro e ineficiencia. Exactamente, Ricardo. La rectoría implica dictar las normas técnicas, los métodos y procedimientos. Imaginen que cada ministerio usara sus propios formatos para pedir dinero. Sería imposible consolidar un plan nacional. La Dirección General estandariza, analiza y aquí viene lo más importante, tiene la autoridad constitucional para reducir o suprimir partidas de los anteproyectos de todos los ministerios e incluso de los otros poderes de la República. Un momento, Leonardo, eso que dices es clave y a la vez escalofriante. ¿Me estás diciendo que un grupo de técnicos en Hacienda puede cortarle el presupuesto a la Corte Suprema de Justicia o a la propia Asamblea Legislativa? Eso suena a una concentración de poder inmensa. En la práctica significa que si al director de turno no le gusta un programa del Ministerio de Educación, simplemente lo borra del mapa con un plumazo técnico, porque si es así, la técnica se convierte en una herramienta profundamente política. Y les aseguro que lo es. Durante años trabajé con una fundación que atendía a niños con trastornos del espectro autista en zonas rurales. Cada año el proceso era una agonía. Presentábamos un anteproyecto impecable, con evidencia, con estudios de impacto, con testimonios, y cada año la respuesta que bajaba desde Hacienda era un recorte técnico, un ajuste por duplicidad o no se alinean las prioridades. Ese plumazo técnico del que hablas, Andrea, no es un número en una hoja de cálculo. Es una madre que tiene que dejar de trabajar para cuidar a su hijo porque el centro de apoyo cerró. Es un niño que pierde la única oportunidad de terapia que tenía. Precisamente, y el testimonio de Paula lo encarna, ahí es donde la dimensión humana se vuelve crítica. Si ese poder para reducir o suprimir se usa para recortar programas de cuidado infantil, becas o fondos para la protección de parques nacionales, y entonces la técnica está traicionando su propósito constitucional. El presupuesto es, en esencia, un documento de derechos humanos. Cada partida es una decisión sobre qué vidas y qué futuros valoramos como sociedad, no solo un balance contable. Entiendo perfectamente la carga emocional de estos casos, Paulo, pero la dirección no opera por capricho, sino dentro de un marco de legalidad estricto. La Ley 9.635, la famosa regla fiscal, nos impone techos de crecimiento del gasto. No es que a un técnico no le guste un programa, es que la suma total de las solicitudes excede en miles de millones el límite legal. La responsabilidad fiscal no es una ideología, es una obligación legal para no llevar al país a la quiebra. La pregunta no es si el programa es bueno, sino si podemos pagarlo sin comprometer la sostenibilidad de todo el sistema. Ahí está la falacia del sistema, Leonardo. Se presenta la regla fiscal como una ley de la naturaleza cuando fue una decisión política con ganadores y perdedores muy claros. Se legisló para poner un corsé al gasto social, mientras otras áreas, como las exoneraciones fiscales a ciertos sectores, se mantienen impecables. La Dirección General entonces no es un árbitro neutral, es el policía que vigila que el corsé no se afloje sin cuestionar si el corsé mismo es lo que está asfixiando al paciente. Su técnica es la aplicación de una decisión política previa. Henry, con todo respeto, su análisis confunde los roles. La ley 8131 es muy sofisticada en esto, pues establece una dualidad estructural. Por un lado está la autoridad presupuestaria, un órgano político conformado por ministros que define el qué, la política fiscal, los techos de gasto. Y por otro, la Dirección General, que es el órgano técnico que define el cómo, la metodología, las normas, la consolidación. La dirección no crea la regla fiscal, la aplica. Es una separación de poderes fundamental como en una empresa bien gestionada.
Tienes al Consejo de Administración fijando la estrategia y al gerente general ejecutándola con rigor técnico. La autoridad presupuestaria es el consejo que dice: nuestra meta es reducir el déficit, y la dirección es la gerencia que se asegura de que cada departamento se ajuste. Mezclar esos roles es una receta para el desastre y la politización improductiva. Esa separación es una ficción elegante, Ricardo. La dirección general no es un simple ejecutor pasivo. Es quien proporciona los estudios técnicos, las proyecciones y las propuestas especializadas a esa autoridad presupuestaria. Quien controla la data y el modelo de análisis controla la decisión. Si el técnico te presenta solo escenarios de recorte porque su modelo está diseñado para priorizar el pago de la deuda, la decisión política ya está predeterminada. Un momento, para que la gente entienda quiénes son exactamente esta autoridad presupuestaria. ¿Son sabios de otro planeta o son los mismos políticos de siempre? Porque si son los mismos, esta dualidad suena a un juego de espejos para diluir la responsabilidad. La ley es clara, la preside el ministro de Hacienda, que incluye al ministro de Planificación y otro ministro designado por el presidente. Es el núcleo político-económico del gobierno. Y ahí está el punto de Henry. El diseño mismo delata el sesgo. La autoridad política en la autoridad fiscal y de planificación económica no está el ministro de Salud, ni la ministra de la Condición de la Mujer, ni el ministro de Ambiente. El sistema está diseñado desde su cúpula para ver el país como una hoja de cálculo. Entonces, si la estructura misma está sesgada, ¿cómo podemos confiar en que los principios que la rigen son universales y justos? Eva, tu pregunta nos lleva directamente al corazón del asunto, los principios que guían todo este proceso. Hablemos de ellos. Leonardo, ilumínanos sobre estos pilares del sistema. Por supuesto, Flor. Los principios establecidos en el artículo 5 de la Ley 8131 no son sugerencias, son el canon de legalidad. El más importante, que fue una revolución en 2001, es el de universalidad e integridad. Cada ingreso y cada gasto del sector público debe estar en el presupuesto. Esto se diseñó para erradicar la vieja práctica de los gastos extrapresupuestarios, que eran un hoyo negro de falta de control. Es un principio de transparencia total. Suena bien en el papel, Leonardo, pero esa universalidad también incluye los no ingresos. Me refiero a los miles de millones en exoneraciones y beneficios fiscales que se le dan a ciertos sectores. Se detallan con la misma lupa y se justifican con el mismo rigor que el recorte de 100,000 colones a una escuela rural, porque si no, la universalidad es bastante selectiva. Andrea da en el clavo. Los principios no son neutros, se interpretan. Tomemos el principio de equilibrio presupuestario. Clásicamente significaba que los gastos no superaran los ingresos, pero con la ley 9.635 y la regla fiscal, ese principio fue secuestrado y redefinido como sostenibilidad a largo plazo. En la práctica, eso significa que el equilibrio se ha convertido en el principal argumento técnico para la austeridad social, mientras el desequilibrio que generan las exoneraciones que menciona Andrea rara vez entra en esa misma ecuación. Pero esa evolución es necesaria, Henry. Es pasar de una visión miope a una estratégica. Y ahí es donde entra otro principio clave, el de programación. El presupuesto debe vincular los recursos a objetivos y metas. La OCDE nos ha insistido en movernos a un presupuesto por resultados. Si un programa no puede demostrar su impacto y eficiencia, no debería recibir fondos públicos. Se trata de maximizar el valor del dinero de los contribuyentes. Maximizar el valor. Ricardo, yo he vivido en carne propia la crueldad del presupuesto por resultados. Llenamos formularios, definimos indicadores, medimos el impacto de nuestro trabajo con mujeres víctimas de violencia. ¿Y sabe qué nos decían los técnicos?
que nuestros resultados eran blandos, difíciles de cuantificar en comparación con kilómetros de carretera asfaltados. Ese principio, en manos de una burocracia que solo entiende de números fríos, se convierte en una guillotina para los programas que salvan vidas, pero cuyo éxito no cabe en una celda de Excel. Paula, tu experiencia es desgarradora y nos obliga a preguntar, ¿este sistema nació así de rígido o se fue transformando? Ricardo, Leonardo, ¿de dónde viene esta estructura? Es una excelente pregunta, Flor, porque la historia es la mejor defensa del sistema actual. La Dirección General no es un capricho tecnocrático, es la consecuencia directa del desastre fiscal de la primera mitad del siglo XX, cuando el país era un caos financiero. Fue una misión técnica estadounidense la que recomendó la fórmula que nos rige hasta hoy, una oficina de presupuesto en el Ejecutivo para preparar el plan y una Contraloría en el Legislativo para fiscalizarlo. Fue un acto de madurez institucional. Exacto. El constituyente del 49 plasmó esa sabiduría en la Carta Magna, creando un sistema de pesos y contrapesos. Pero el modelo inicial, bajo la Ley 1279 de 1951, se quedó corto. Era un sistema de control de insumos, casi de pulpería, que permitió la proliferación de gastos por fuera. El Estado no sabía realmente cuánto gastaba. Esa es la narrativa oficial, la del orden contra el caos, pero omite un detalle crucial. Ese orden traído en 2001 con la ley 8131 no fue solo un cambio administrativo, fue un cambio de paradigma filosófico. Se pasó de un Estado proveedor, aunque desordenado, a un Estado controlador. La elevación de la Dirección General a órgano rector fue la herramienta perfecta para concentrar el poder fiscal en el Ministerio de Hacienda y aplicar las políticas de ajuste de los organismos internacionales. No fue solo modernización, fue una toma de control. Y en esa toma de control se perdió algo fundamental. La Ley 8131, al crear esta figura de arquitecto, le dio un poder inmenso para definir las reglas del juego. Y cuando las reglas se enfocan obsesivamente en el control fiscal, como lo demostró Paula, la misión social del Estado, el bienestar de las personas, pasa a ser una variable de ajuste y no el objetivo principal. Entonces, pasamos de un sistema donde la plata se fugaba por todos lados a uno donde está encerrada en una bóveda con un guardián técnico que decide a quién le abre la puerta, basándose en reglas que favorecen el control sobre el servicio. Al final, el resultado para la gente es muy parecido, la ayuda no llega. Y si este poder es tan grande, ¿cuáles son los artículos que le dan a esta dirección al poder de ser el gran portero de los recursos del país? Andrea, tu pregunta es clave para entender dónde reside el poder real. Leonardo, Ricardo, hablemos de ese entramado legal. ¿Cuáles son las vigas maestras que sostienen esta estructura? La viga maestra absoluta es la Constitución. El artículo 177 no solo crea la dirección, sino que le da su poder más formidable, la autoridad para reducir o suprimir cualquiera de las partidas de los anteproyectos de todos los entes del Estado, incluyendo los otros poderes. Es una de las potestades técnicas más amplias de nuestro diseño constitucional que blinda al Ejecutivo de interferencias y garantiza una formulación coherente. Y la Ley 8131 desarrolla esa potestad con precisión quirúrgica. El artículo 32 es el manual de operaciones de la dirección, le permite dictar normas técnicas, analizar anteproyectos, consolidar el presupuesto y coordinar la programación financiera de la ejecución. Es decir, no solo diseña el plan, sino que supervisa su correcta implementación. El reglamento del 32.988 ya entra al detalle operativo definiendo la técnica, los manuales, los indicadores.
Es un sistema normativo jerárquico y robusto. Esa robustez es precisamente el problema, es una jaula de hierro normativa. Lo que Leonardo llama coherencia, yo lo llamo camisa de fuerza. El artículo 177 constitucional es un arma de doble filo, fue pensado para ordenar, pero en el contexto de la regla fiscal se ha convertido en el garrote legal para imponer la austeridad. La dirección, amparada en ese artículo, puede desmantelar programas sociales prioritarios argumentando razones técnicas de sostenibilidad, que en el fondo es una decisión política disfrazada. Y es una camisa de fuerza que asfixia la capacidad de respuesta. Paula, cuando ustedes presentaban sus proyectos, ¿sentían que hablaban con alguien con poder de decisión o con un ejecutor de normas inflexibles? Con un muro de formularios y tecnicismos. Citaban el reglamento, el artículo tal, la norma técnica cual. Nos decían que debíamos alinear nuestros objetivos a la programación presupuestaria definida, pero esa programación ya venía cortada desde arriba. Era un ciclo de frustración. Presentábamos la necesidad humana real y ellos respondían con el manual de procedimientos. La norma se había comido a la realidad. Entonces el marco normativo, que debería ser una herramienta para servir a la gente, se convierte en el fin último. Pero este poder no puede ser absoluto. Tiene que haber alguien que le ponga un freno a esta dirección, ¿o no? ¿Existe algún contrapeso real en este sistema? Andrea, lanzas la pregunta del millón. Si el poder es tan grande, ¿quién lo vigila? Leonardo, ¿cuál es la respuesta del sistema a esa pregunta? La respuesta es un sofisticado diseño de control dual. La Dirección General prepara el presupuesto del Gobierno Central, pero es la Contraloría General de la República, como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, la que examina y aprueba los presupuestos de todo el sector descentralizado. Y durante la ejecución, la Contraloría ejerce un control previo comenzado del gasto. No se puede pagar nada sin su refrendo. Y no olvidemos el contrapeso judicial. La Sala Constitucional ha sido un férreo defensor del equilibrio. Por un lado, protege la potestad técnica de la dirección, anulando normas que invaden las competencias del Ejecutivo. Pero por otro, le ha puesto límites claros. El voto sobre la caja, el 1, 0, 6, 0, 8, 2, 0, 2, 0, es un hito. La Sala dijo que el mandato constitucional de sostener la seguridad social prevalece sobre los principios generales de equilibrio fiscal de Hacienda. Eso suena muy bien en una clase de derecho, pero en la práctica es un sistema fragmentado y reactivo. La Contraloría no toca el núcleo del poder, que es la formulación del presupuesto del gobierno central. Y depender de un fallo de la Sala para defender un derecho social demuestra la debilidad, no la fortaleza del sistema. Pero el verdadero contrapeso, o más bien el nuevo rey, está dentro del propio ministerio, la Tesorería Nacional. Explícate, Henry, porque para el ciudadano común Hacienda es un solo monstruo. Es que son dos cabezas que a menudo luchan entre sí. El presupuesto dice qué se puede gastar, pero Tesorería, que maneja la caja, dice cuándo se puede pagar. Y con la nueva ley 10.495 de manejo de liquidez, esa tensión se resolvió con un knockout. La Tesorería ahora controla toda la liquidez del sector público en una caja única. Esto significa que aunque presupuesto apruebe un gasto, si Tesorería decide que el dinero se necesita para algo más urgente, como pagar deuda, el pago simplemente no sale. El poder real de ejecución se ha desplazado del planificador al cajero. Lo que Henry describe es gravísimo, pues transforma el presupuesto de un pacto social aprobado por ley a una lista de sugerencias sujeta a la disponibilidad de efectivo. Sin embargo, el fallo de la Sala sobre la caja nos da una lección poderosa. El sistema tiene un límite último.
que es la supremacía de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. La gran pregunta es cuántas batallas constitucionales se necesitan para que el sistema entienda que su propósito final es el bienestar de las personas, no el equilibrio de sus propias cuentas. Eva, esa es la pregunta fundamental que nos queda resonando. Hoy hemos desmenuzado la arquitectura del poder financiero de Costa Rica, partiendo del marco teórico y conceptual, cuestionando su propósito. Analizamos sus principios rectores, viendo cómo la técnica choca con la realidad humana. Recorrimos su desarrollo histórico, entendiendo su paso de una oficina de control a un ente rector. Profundizamos en su marco normativo, esa armadura legal que le da una potestad inmensa. Y finalmente, exploramos el complejo sistema de contrapesos y controles institucionales, descubriendo un sistema en tensión permanente. Paula, después de esta profunda discusión, ¿cuál es tu reflexión final? Me quedo con la esperanza de que algún día, detrás de cada artículo, de cada norma técnica, de cada recorte presupuestario, quienes deciden puedan ver el rostro de la madre que espera, del niño que necesita, del ser humano que sufre las consecuencias de una firma en un papel. Permanezcan con nosotros, ya que en este momento escucharemos la intervención en vivo del licenciado Arroyo. Adelante, licenciado. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. La Dirección General de Presupuesto Nacional no es una oficina aburrida, es el cuartel general de una gran búsqueda anual. Piense en ellos como un equipo de exploradores expertos, listos para la expedición más importante del año. ¿El objetivo? Encontrar la ruta segura para el gasto perfecto. Piense en ellos como arqueólogos financieros, su investigación comienza descifrando jeroglíficos económicos. ¿Cuánto recaudaremos? ¿Cuánto debemos? Luego, empieza la aventura, llegan solicitudes de todos lados, educación, salud, obras públicas, todos pidiendo una parte del tesoro. La DGPN debe analizar cada pista, tienen que navegar un laberinto lleno de obstáculos. El obstáculo más grande es la regla fiscal, que les dice no pueden pasar de este límite. Su trabajo técnico es encontrar el único camino posible que pague lo vital sin activar las trampas de la deuda. Al final de esta expedición, la DGPN presenta su hallazgo, el proyecto de presupuesto. No es el tesoro final, es el informe de la expedición. Lo presenta al Congreso. Son los diputados los que aprueban la ruta final. La lección es que esta decisión es la que nos da el mapa técnico que nos conduce a la Casa del Tesoro. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.